En la tradición de la Iglesia Católica, un sacramento se entiende como un signo eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo y confiado a la Iglesia, mediante el cual se nos comunica la vida divina. Esto significa que cada sacramento, aunque visible y externo, no es solo una representación simbólica, sino una acción real que transmite la gracia invisible de Dios cuando se celebra adecuadamente. Así, lo que se ve en el rito no solo apunta a una realidad espiritual, sino que la realiza verdaderamente en el alma del creyente que lo recibe con la disposición adecuada. En efecto, los ritos visibles significan y al mismo tiempo realizan las gracias propias de cada sacramento. La palabra sacramento proviene del latín sacramentum, que a su vez traduce el término griego mysterion, es decir, misterio. En los primeros siglos del cristianismo, especialmente en las comunidades de habla griega, misterio hacía referencia a los planes ocultos de Dios, que fueron revelados en Cristo, así como a los ritos sagrados mediante los cuales se comunicaba la salvación. Por ejemplo, San Pablo hablaba de los misterios del reino de Dios. Cuando los teólogos latinos buscaron un equivalente, adoptaron la palabra sacramentum, aunque algunos pasajes conservaron el término griego original. En el mundo romano clásico, esta palabra tenía un significado legal y solemne. Era el juramento sagrado que los soldados hacían al emperador, un compromiso que implicaba fidelidad absoluta. A comienzos del cristianismo latino, fue Tertuliano quien utilizó por primera vez el término sacramentum para describir el bautismo. Según él, así como el soldado romano se ligaba a su emperador mediante un juramento, el bautizado se comprometía con Cristo a través del sacramento del bautismo. Tertuliano, más adelante, extendió este uso también a la Eucaristía, haciendo que el término adquiriera una dimensión profundamente espiritual y cristiana. Con el tiempo, el concepto de sacramento fue consolidándose en dos sentidos. Por un lado, en un sentido amplio, se aplicaba al gran misterio de la salvación realizado por Cristo. En ese contexto, tanto Jesucristo como la Iglesia podían ser llamados sacramento, porque hacían visible el plan divino de salvación. Por otro lado, en un sentido más preciso, la palabra se reservó para designar a cada uno de los 7 ritos sagrados instituidos por Jesús para comunicar la gracia. Esta segunda acepción es la que se usa normalmente cuando se habla de los sacramentos de la Iglesia Católica. Etimológicamente, sacramentum expresa la idea de algo sagrado, lo que se deduce de su raíz sacra, y de instrumento o medio, representado por el sufijo mentum. San Agustín de Hipona definió el sacramento como un signo visible de una realidad invisible, es decir, una señal tangible que remite a una verdad divina. Esta definición ha perdurado a lo largo del tiempo, y aún hoy, se reconoce al sacramento como un signo santo instituido por Dios, que contiene y transmite la gracia que representa. Aunque la palabra sacramento no aparece como tal en las Escrituras, la Iglesia Católica encuentra en el Nuevo Testamento un fundamento claro para estos signos salvíficos. Jesucristo realizó ciertos ritos o mandó que se realizaran, acompañándolos con promesas explícitas de gracia. El primer ejemplo evidente es el del bautismo. En la llamada Gran Comisión, Jesús instruyó a sus discípulos con estas palabras: «Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Él mismo fue bautizado en el río Jordán y enseñó que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Tras su resurrección, afirmó de forma contundente: «El que crea y sea bautizado se salvará», mostrando así el valor salvífico de este sacramento. La Eucaristía fue instituida en la Última Cena, cuando Jesús tomó el pan y el vino y pronunció estas palabras: «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en memoria mía». San Pablo, al recordar esta escena, escribió que cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Además, en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús dijo: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna», palabras que la Iglesia ha interpretado como la base del sacramento eucarístico. En cuanto a la penitencia, o también llamada reconciliación, su fundamento se encuentra en las palabras que Jesús resucitado dirigió a sus apóstoles: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Anteriormente, había dicho a Pedro: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo».
Estas afirmaciones sostienen la práctica del perdón sacramental, mediante la confesión de los pecados ante un ministro ordenado. También los otros sacramentos tienen raíz bíblica. La confirmación se vincula con el don del Espíritu Santo recibido en Pentecostés y con la imposición de manos que los apóstoles realizaban a los nuevos fieles, como se relata en varias ocasiones en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La unción de los enfermos aparece claramente en la carta de Santiago, donde se exhorta a que, si alguno está enfermo, llame a los presbíteros para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor, prometiendo que la oración de fe salvará al enfermo y sus pecados serán perdonados. El orden sagrado, es decir, el ministerio sacerdotal, tiene su origen en la elección de los 12 apóstoles, a quienes Jesús confió su misión. En la última cena, les mandó: «Haced esto en memoria mía», y después de su resurrección, les dio el encargo de apacentar a sus ovejas y evangelizar a todos los pueblos. En cuanto al matrimonio, aunque fue establecido desde la creación, como lo dice el texto bíblico, los dos serán una sola carne, Cristo lo elevó a la dignidad de sacramento. Así lo entendió San Pablo cuando, hablando del vínculo entre marido y mujer, afirmó: «Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia». De este modo, según la fe católica, Jesucristo instituyó todos los sacramentos de la nueva alianza. Sus palabras y sus gestos en los evangelios anticipaban ya la fuerza de su misterio pascual. Lo que era visible en la vida del Salvador, ahora se comunica a través de sus misterios sacramentales. Los sacramentos prolongan en el tiempo la obra salvadora de Jesús. Son como ríos de gracia que brotan de su cuerpo glorificado, verdaderas obras maestras de Dios en esta nueva alianza que vivimos. A lo largo de los siglos, la Iglesia fue comprendiendo que estos actos litúrgicos no eran simples ritos simbólicos, sino verdaderos canales de gracia. Los primeros cristianos reconocieron en Cristo al gran sacramento del Padre, el signo visible de lo invisible, y en la Iglesia, al sacramento universal de salvación, ya que por ella se comunica la vida de Dios a los hombres. San Agustín hablaba incluso de otros signos sagrados, como el crisma, llamándolos también sacramentos, y siempre insistía en que eran signos visibles de una gracia invisible. Más adelante, durante la Edad Media, los teólogos profundizaron esta doctrina y afirmaron con claridad que los 7 sacramentos no solo representan la gracia, sino que la producen realmente, por el mismo hecho de ser celebrados según la intención de Cristo. A esta eficacia se la llama ex opere operato, lo cual significa que la gracia se confiere por la acción misma del sacramento, independientemente de la santidad del ministro. Sin embargo, para que el sacramento dé fruto plenamente, es necesaria la fe y la disposición interior del que lo recibe. La Iglesia enseña que los sacramentos confieren la gracia que significan, siempre que no haya obstáculos, pero sus frutos en la vida del creyente dependen de su apertura espiritual, su fe y su conversión interior. Además, algunos sacramentos imprimen un carácter indeleble en el alma, un sello espiritual que permanece para siempre. Esto ocurre en el bautismo, la confirmación y el orden sagrado, los cuales configuran al cristiano de forma permanente en relación con Cristo y con su Iglesia. En definitiva, el concepto católico de sacramento se basa tanto en el mandato y ejemplo de Jesucristo como en una profunda reflexión doctrinal desarrollada a lo largo de los siglos. Los sacramentos son signos sagrados y eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo, a través de su Iglesia. Son, al mismo tiempo, actos de fe que deben recibirse con fe, y fuentes de gracia que transforman al creyente y edifican el cuerpo de Cristo en la historia. El primero de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica es el bautismo. Por medio de él, una persona renace espiritualmente, es perdonada de todo pecado y se incorpora a Cristo y a su Iglesia. Su origen se encuentra directamente en las palabras de Jesús, quien ordenó a sus apóstoles: «Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». También enseñó que quien no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús mismo se hizo bautizar por Juan en el río Jordán, dando así inicio a este rito como parte de la nueva alianza. En los primeros tiempos de la Iglesia, el bautismo era el acto central de iniciación cristiana, tal como lo proclamó San Pedro en Pentecostés al decir: «Arrepentíos y bautizaos todos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados».
El signo esencial del bautismo es el agua, la cual se derrama sobre la cabeza del bautizando o en la que se lo sumerge mientras se pronuncia la fórmula trinitaria: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua representa la purificación y la nueva vida en el Espíritu. Otros símbolos importantes son el santo crisma, que es un aceite perfumado con el que se unge al bautizado como señal de consagración, la vestidura blanca, que expresa la dignidad de Hijo de Dios, y el cirio encendido, símbolo de la luz de Cristo que ahora brilla en el alma del nuevo cristiano. Todos estos gestos expresan exteriormente la transformación interior que ocurre por la gracia divina. Los efectos espirituales del bautismo son numerosos. Se perdona el pecado original y también cualquier pecado personal que la persona haya cometido. El bautizado nace a una nueva vida, es hecho hijo adoptivo de Dios, se une a Cristo como miembro de su cuerpo y es incorporado a la comunidad de la Iglesia. Este sacramento infunde en el alma las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, junto con los dones del Espíritu Santo. Además, imprime un carácter espiritual indeleble, es decir, deja una marca permanente que lo identifica como cristiano. Por eso, el bautismo no se puede repetir nunca. En sentido profundo, este sacramento es la puerta de entrada a toda la vida cristiana, y por ello la Iglesia insiste en bautizar también a los niños, para que reciban cuanto antes la gracia salvadora y sean liberados del pecado. Desde sus inicios, la Iglesia administró el bautismo principalmente a adultos convertidos, pero muy pronto comenzó también a bautizar a los niños, confiando en la fe de sus padres y padrinos. Padres de la Iglesia como San Ireneo y Orígenes ya mencionaban esta práctica. En los primeros siglos, el rito se realizaba por inmersión en agua viva, en ríos, fuentes o baptisterios, generalmente durante la vigilia pascual, después de un tiempo de preparación catequética. Con el crecimiento del cristianismo, el bautismo de infantes se volvió más común, y se fueron añadiendo otros gestos como la unción con crisma, la imposición de manos y los exorcismos previos. En la Edad Media, se estableció la costumbre de bautizar a los recién nacidos pocos días después de su nacimiento, una práctica que continúa hasta hoy. San Agustín profundizó en la teología bautismal, defendiendo su necesidad incluso para los niños, y se definieron nociones como el bautismo de deseo o el bautismo de sangre. Durante esta época también se construyeron pilas bautismales en las iglesias parroquiales. Más adelante, el Concilio de Trento reafirmó con firmeza que el bautismo es necesario para la salvación y que realmente borra el pecado original. En nuestros días, se han restaurado algunos elementos tradicionales, como la renovación de las promesas bautismales en la vigilia pascual, y se valora cada vez más la participación activa de la comunidad parroquial en la acogida del nuevo bautizado. El segundo sacramento es la confirmación, también llamado crisma en las iglesias orientales. Este sacramento perfecciona la gracia recibida en el bautismo, dando una efusión especial del Espíritu Santo que fortalece al cristiano para testimoniar su fe con valentía. En la Biblia, está íntimamente unido al acontecimiento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre María y los apóstoles en forma de lenguas de fuego, llenándolos de fortaleza para anunciar el Evangelio. Jesús había prometido ese poder de lo alto, y los Hechos de los Apóstoles narran cómo los bautizados recibían el Espíritu Santo cuando los apóstoles les imponían las manos. Esa imposición de manos, acompañada de una unción, es el origen del sacramento de la confirmación. El signo principal de este sacramento es la unción con el santo crisma en la frente, realizada por el ministro mientras traza una cruz. El crisma es un aceite mezclado con bálsamo, consagrado por el obispo, y simboliza la presencia del Espíritu. Al momento de la unción, se pronuncian las palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. También se incluye la imposición de manos, que expresa la invocación de este don divino. La confirmación transmite el sello del Espíritu Santo. Es importante recordar que la palabra Cristo significa ungido, por lo que este gesto une más profundamente al confirmado con la misión de Cristo. En la Iglesia latina, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, aunque en ciertas ocasiones puede delegarse esta función a un sacerdote. En las iglesias orientales, en cambio, el sacerdote administra la crisma inmediatamente después del bautismo, incluso a los niños, lo cual resalta la unidad de los sacramentos de iniciación.
Espiritualmente, la confirmación profundiza la gracia del bautismo. Une al confirmado más estrechamente a la Iglesia y le concede una fortaleza especial del Espíritu Santo. Esta gracia permite al creyente madurar en la vida cristiana. Aumentan en su alma los dones del Espíritu, como la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Además, recibe una fuerza interior que lo capacita para confesar su fe y defenderla con convicción. Por eso se dice que la confirmación nos hace soldados de Cristo, listos para enfrentar pruebas y tentaciones. Al igual que el bautismo, la confirmación imprime un sello espiritual permanente, y por lo tanto, no puede repetirse. La persona que recibe este sacramento asume con madurez su condición de testigo de Cristo en el mundo, reafirmando conscientemente la fe recibida en la infancia. En ese sentido, es como una maduración de la vida cristiana. Quienes han renacido en el bautismo son fortalecidos con la confirmación. Junto con la Eucaristía, este sacramento completa la iniciación cristiana. Históricamente, en los primeros siglos, la confirmación se celebraba junto con el bautismo como parte de un solo rito de iniciación. Era el obispo quien imponía las manos y ungía con crisma al nuevo cristiano inmediatamente después de ser bautizado. Pero a medida que la Iglesia creció, resultó difícil que el obispo estuviera presente en todas las ceremonias. Por ello, en Occidente se separó la confirmación del bautismo, reservándola al obispo para momentos posteriores. Así se estableció la costumbre de bautizar a los niños al nacer y posponer la confirmación hasta la adolescencia o la juventud, cuando el obispo pueda visitarlos. En Oriente, en cambio, se mantuvo la práctica de administrar todos los sacramentos de iniciación juntos, incluso a los bebés, quienes reciben el crisma y una pequeña cantidad de la Eucaristía tras el bautismo. Durante la Edad Media, la confirmación se entendió como el sacramento de la madurez cristiana. Se desarrolló, por ejemplo, el gesto simbólico de dar un ligero golpe en la mejilla del confirmado, para expresar la valentía ante las pruebas. Teólogos como Santo Tomás de Aquino afirmaron que este sacramento otorga la plenitud del Espíritu Santo para fortalecer al creyente. En el siglo XVI, el Concilio de Trento defendió su carácter sacramental propio frente a las doctrinas protestantes que lo veían como un simple rito. En tiempos más recientes, se han producido ajustes en la disciplina. En algunos periodos se confirmaba a los niños muy pequeños, más adelante se optó por esperar a que tuvieran uso de razón. Tras el Concilio Vaticano II, se ha insistido en una catequesis preparatoria adecuada para que el confirmado comprenda el compromiso que asume. Hoy se valora profundamente la confirmación como un sacramento que impulsa al cristiano a participar activamente en la vida de la Iglesia y a ser testigo público de su fe. En tercer lugar nos referiremos al sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es descrita por el Concilio Vaticano II como la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Es el sacramento central en torno al cual gira toda la liturgia de la Iglesia, porque en el Cristo mismo se hace realmente presente bajo las especies de pan y vino. En la noche de la última cena, Jesús tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, entregado por vosotros». Luego tomó el cáliz, dio gracias y se lo entregó diciendo: «Este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros. Haced esto en memoria mía». De este modo, Cristo anticipó sacramentalmente el sacrificio de la cruz y dejó a su Iglesia el memorial perpetuo de su Pascua. Más adelante, en el discurso del pan de vida, Jesús afirmó: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él». Estas palabras se entienden plenamente realizadas en la Eucaristía. Los signos visibles de este sacramento son el pan de trigo y el vino de uva, sobre los cuales el sacerdote pronuncia la plegaria de consagración, repitiendo las palabras que Cristo dijo en la última cena. En ese momento, según la doctrina católica, ocurre la transubstanciación. La sustancia del pan y del vino se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, permaneciendo solo las apariencias externas. De este modo, Cristo entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, queda verdaderamente presente bajo las especies eucarísticas. La misa es el rito mediante el cual se celebra la Eucaristía, e incluye tanto la liturgia de la palabra, con las lecturas, la homilía y las oraciones, como la liturgia eucarística,
que comprende el ofertorio, la plegaria eucarística y la comunión. El sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza, y los fieles participan comulgando el cuerpo y la sangre del Señor, ya sea bajo una o ambas especies. Otros elementos litúrgicos que resaltan la solemnidad del sacramento son el altar, las vestiduras litúrgicas, los cirios, el incienso y el canto. La Eucaristía tiene varios significados espirituales profundos. Ante todo, es un sacrificio. Hace presente de forma incruenta el único sacrificio redentor de Cristo en la cruz, del cual recibimos todos los frutos. Cada misa conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor y se ofrece por toda la Iglesia, tanto por los vivos como por los difuntos. También es comunión. Al recibir el cuerpo de Cristo, los fieles se unen íntimamente a Él, alimentando su alma con su presencia. Esta comunión fortalece la gracia santificante, perdona los pecados veniales y protege del pecado grave. Además, la Eucaristía fomenta la unidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo, pues quienes comen de un mismo pan forman un solo cuerpo. Así, es un sacramento de comunión fraterna y caridad. Todos los demás sacramentos están orientados hacia la Eucaristía, porque el fin de la vida cristiana es la unión con Cristo. Por eso, es también el sacramento por excelencia de la alabanza y acción de gracias a Dios. La palabra Eucaristía significa precisamente acción de gracias. Para recibir la Eucaristía dignamente, la Iglesia enseña que es necesario estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal no confesado. También obliga a los fieles a participar de la misa todos los domingos y fiestas de precepto, y recomienda vivamente la comunión frecuente, incluso diaria si es posible. Al recibirla con fe y devoción, se produce un crecimiento en la vida espiritual, la persona se configura más a Cristo, se alimenta con su gracia y se fortalece para la vida eterna. Por eso, la Eucaristía es llamada también pan de vida y se considera una prenda segura de la gloria futura, en cumplimiento de la promesa de Jesús, el que come de este pan vivirá para siempre. Desde los tiempos apostólicos, la Eucaristía, o entonces llamada la fracción del pan, fue el centro de la vida cristiana, celebrada cada domingo en memoria de la resurrección. Los primeros cristianos se reunían en las casas para celebrar la Eucaristía, y con el tiempo comenzaron a construir basílicas para ello. A lo largo de los siglos, se fueron desarrollando distintas tradiciones litúrgicas, tanto en Oriente como en Occidente. En el siglo XIII, el Concilio de Letrán definió la doctrina de la transubstanciación, explicando cómo el pan y el vino se transforman milagrosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Surgió también una gran devoción al Santísimo Sacramento, con la práctica de la adoración fuera de la misa, las procesiones del Corpus Christi y la custodia para exponer el Santísimo. Durante la Edad Media, la comunión de los fieles se volvió menos frecuente, y se puso más énfasis en la adoración que en la recepción. Santo Tomás de Aquino compuso himnos y oraciones litúrgicas para honrar este misterio. En el siglo XVI surgieron debates teológicos con la Reforma protestante. Algunos reformadores negaron la presencia real de Cristo en la Eucaristía o la interpretaron solo simbólicamente. El Concilio de Trento respondió afirmando de forma solemne que en la Eucaristía está presente realmente Cristo, y que la misa es un verdadero sacrificio propiciatorio ofrecido por los vivos y por los difuntos. En el siglo XX, San Pío X promovió la comunión frecuente y autorizó la comunión de los niños. El Concilio Vaticano II renovó la liturgia para fomentar la participación activa de los fieles, se permitió celebrar la misa en lenguas vernáculas, se simplificaron algunos ritos y se recuperó en ciertos casos la comunión bajo las dos especies. Hoy en día, la Eucaristía continúa siendo el corazón de la vida de la Iglesia. En cada rincón del mundo, cada día se celebra la misa, renovando el misterio pascual de Cristo como sacrificio redentor y banquete sagrado. Es el alimento del alma, el vínculo de unidad y la prenda de la vida eterna. En cuarto lugar, el sacramento de la penitencia, también llamado reconciliación o confesión, es el medio establecido por Cristo para que los pecados cometidos después del bautismo sean perdonados. Su origen bíblico está en la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, cuando les dio el poder de perdonar pecados diciendo, «Recibid el Espíritu Santo». A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. También, en otra ocasión, Jesús dijo a Pedro,
a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y más adelante añadió a todos los discípulos, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. San Pablo, por su parte, habla del ministerio de la reconciliación confiado a la Iglesia. Para recibir este sacramento, el penitente debe cumplir 3 actos esenciales: el arrepentimiento sincero de los pecados, contrición, la confesión oral de todos los pecados graves conocidos, y la aceptación de la penitencia impuesta por el sacerdote, como obras de oración o caridad. Por su parte, el sacerdote, actuando en nombre de Cristo, escucha la confesión, aconseja y otorga la absolución con la fórmula: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este acto sella sacramentalmente el perdón de Dios y la reconciliación del penitente con la Iglesia. El efecto principal del sacramento es el perdón de los pecados y la restauración de la gracia santificante. También devuelve la paz interior y el consuelo espiritual al alma arrepentida. Reintegra a la persona a la comunión plena con la Iglesia, le da fuerza para resistir las tentaciones y crecer en virtud, y le permite avanzar en la conversión interior. La confesión frecuente, incluso de los pecados veniales, es recomendada como medio eficaz de crecimiento espiritual y humildad. Este sacramento se puede recibir cuantas veces sea necesario. La Iglesia exige confesar al menos una vez al año los pecados graves, y siempre antes de comulgar si se tiene conciencia de pecado mortal. También se puede recibir una indulgencia aplicable a la pena temporal del pecado, en ciertos casos. En los primeros siglos del cristianismo, los pecados graves eran reconciliados con un rito público y una penitencia larga y rigurosa que solo podía recibirse una vez después del bautismo. Con el tiempo, especialmente gracias a los monjes irlandeses en el siglo VI, se introdujo la confesión privada, con penitencias más proporcionadas, y se permitió repetirla. Esta forma más misericordiosa se extendió y fue reconocida por la Iglesia. Ya en la Edad Media, la confesión auricular era común, y grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino analizaron sus elementos esenciales. El Concilio de Letrán del año 1215 obligó a confesar los pecados graves al menos una vez al año. En el siglo XVI, el Concilio de Trento afirmó con claridad que la confesión sacramental es el único medio ordinario para recibir el perdón de los pecados mortales después del bautismo. Rechazó las opiniones protestantes que la consideraban innecesaria y defendió la necesidad de la confesión íntegra y la absolución sacramental. Durante los siglos siguientes, se organizaron horarios de confesión en las parroquias, se promovió la dirección espiritual y se establecieron normas sobre los pecados reservados a la Santa Sede o al obispo. En el siglo XX, la práctica se facilitó mediante los confesionarios y una pastoral más cercana. Tras el Concilio Vaticano II, se reformó ligeramente el rito, haciendo más comprensibles las penitencias y permitiendo la absolución general en casos urgentes. A pesar de que su práctica ha disminuido en algunas regiones, la Iglesia continúa presentando la reconciliación como el sacramento de la misericordia, donde el pecador es abrazado por el Padre y recupera la alegría de la salvación. En quinto lugar, nos referiremos a la unción de los enfermos. Este es el sacramento destinado a fortalecer, consolar, y si es la voluntad de Dios, sanar a quienes están gravemente enfermos o debilitados por la edad. El apóstol Santiago lo expresa claramente: si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. También el Evangelio menciona que los discípulos de Jesús ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban, lo que preludia el uso sacramental del óleo para sanar. El rito consiste en la unción del enfermo con óleo bendecido, aplicado en la frente, y si es oportuno, en las manos, mientras el sacerdote pronuncia la oración litúrgica que invoca la gracia del Espíritu Santo. Esta oración pide el alivio de la enfermedad, el perdón de los pecados y el consuelo espiritual. El óleo es bendecido por el obispo en la misa crismal y debe ser de oliva o vegetal puro. La fórmula usada expresa: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo.
para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. El ministro del sacramento es solo el sacerdote, ni diáconos ni laicos pueden administrarlo válidamente. Puede recibirlo cualquier bautizado que esté en peligro grave por enfermedad o ancianidad. No se requiere estar moribundo, y es posible repetirlo si la enfermedad empeora o aparece una nueva. En caso de duda, se recomienda administrarlo generosamente. Los efectos espirituales de este sacramento incluyen la unión del enfermo a la pasión de Cristo, la paz interior, el perdón de los pecados si no pudo confesarlos, la restauración de la salud corporal si es conveniente para su alma, y la preparación para el paso a la vida eterna. No es simplemente para el momento agónico, su valor se extiende a cualquier situación de enfermedad seria. Si se administra cerca de la muerte, suele ir acompañado del viático, última comunión, y de la absolución, formando los llamados últimos ritos. En los primeros siglos, la unción de enfermos se practicaba tanto de forma carismática como litúrgica. Padres de la Iglesia como Orígenes mencionan su uso con fe y oración. Con el tiempo, especialmente en la Edad Media, se retrasó hasta el momento final de la vida, y se la conoció como extremaunción. Solo se llamaba al sacerdote en la agonía. El rito medieval incluía unciones en varios sentidos del cuerpo, para simbolizar la purificación completa. Los concilios de Florencia y Trento afirmaron que este es verdaderamente un sacramento instituido por Cristo. En siglos posteriores, se mantuvo como sacramento para bien morir. Sin embargo, a partir del siglo XX, la teología litúrgica recuperó su dimensión de sanación integral. El Concilio Vaticano II impulsó su reforma, cambiando el nombre a unción de los enfermos y fomentando su administración más temprana. En 1972, el Papa Pablo VI aprobó un nuevo rito con unciones simplificadas y la posibilidad de celebrarlo comunitariamente. Hoy, muchas parroquias organizan ceremonias especiales para ancianos o enfermos, recordando a los fieles que no deben temer este sacramento, sino buscar en él la fuerza de Cristo en medio de la enfermedad o ante una cirugía importante. En sexto lugar, el orden sacerdotal, también llamado orden sagrado, es el sacramento mediante el cual algunos bautizados son constituidos ministros sagrados, obispos, presbíteros o diáconos, para guiar y santificar al pueblo de Dios, actuando en nombre de Cristo cabeza. Tiene su origen en la elección y envío de los apóstoles por parte de Jesús, quien, según la carta a los Hebreos, es el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. Cristo transmitió una participación especial en su sacerdocio a los 12, enviándolos con el poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía en su memoria. Desde el inicio, los apóstoles impusieron las manos sobre sus sucesores, estableciendo así la sucesión apostólica que ha llegado hasta nuestros días. Con el tiempo, el ministerio ordenado se estructuró en 3 grados: obispos, presbíteros y diáconos, servidores en tareas litúrgicas y de caridad. Estos 3 grados constituyen el sacramento del orden. El rito esencial consiste en la imposición de manos por parte del obispo, junto con una oración consagratoria en la que se pide al Espíritu Santo y los dones propios del ministerio que el ordenando va a ejercer. Aunque el uso de óleo no es parte esencial del rito, sí se utiliza en algunas ceremonias como signo complementario. Solo los obispos válidamente ordenados pueden conferir este sacramento, y en la Iglesia latina se exige el celibato para los presbíteros, salvo algunas excepciones. La Iglesia no considera que tenga autoridad para ordenar mujeres, siguiendo el ejemplo de Cristo que eligió solo varones como apóstoles. Los efectos del sacramento del orden incluyen un carácter espiritual indeleble que configura al ordenado con Cristo como mediador. Cada grado, diaconado, presbiterado, episcopado, conlleva una participación distinta en el sacerdocio de Cristo. El obispo recibe la plenitud del orden, es sucesor de los apóstoles, maestro de la doctrina, santificador mediante los sacramentos y pastor de la Iglesia particular. El presbítero es configurado como otro Cristo y actúa in persona Christi, especialmente en la celebración de la Eucaristía y la reconciliación. El diácono, en cambio, es ordenado para el servicio, sin poder consagrar ni absolver, pero puede proclamar el Evangelio, predicar, bautizar, presidir matrimonios delegados y llevar el viático. La historia del orden se remonta a la Iglesia apostólica. En el siglo I ya se mencionan obispos y diáconos.
A partir del siglo II se distingue claramente la triple jerarquía de obispos, presbíteros y diáconos, como muestra Ignacio de Antioquía. En Oriente se permitió ordenar hombres casados como presbíteros, mientras que en Occidente se impulsó el celibato. Padres de la Iglesia como San Cipriano, San Juan Crisóstomo y San Agustín reflexionaron sobre el sacerdocio, destacando su dignidad y carácter de servicio. En la Edad Media se instituyeron órdenes menores, como hostiario, lector o acólito, y se consolidó la idea del episcopado como plenitud del sacramento del orden. El Concilio de Trento reafirmó el carácter sacramental del orden frente a las ideas protestantes, que negaban un sacerdocio distinto al de todos los fieles. Defendió también que el sacerdocio católico tiene un carácter sacrificial, especialmente en la misa. En 1896, el Papa León XIII declaró inválidas las ordenaciones anglicanas por falta de intención y forma. En el siglo XX, el Papa Pablo VI suprimió las órdenes menores obligatorias y restauró el diaconado permanente, permitiendo que hombres casados pudieran ser ordenados diáconos permanentes, como existía en la Iglesia primitiva. Hoy, miles de diáconos sirven en parroquias y obras de caridad. El episcopado, en comunión con el Papa, garantiza la sucesión apostólica. La ordenación episcopal requiere mandato pontificio y la participación de al menos 3 obispos. Sin sacerdotes válidamente ordenados no hay Eucaristía ni sacramentos como la reconciliación, por lo que la Iglesia sigue rezando por vocaciones y formando adecuadamente a los seminaristas. Teológicamente, se resalta que el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. El ministro ordenado no domina a la comunidad, sino que la alimenta con la palabra y los sacramentos. En séptimo lugar, el sacramento del matrimonio. Es la alianza por la cual un hombre y una mujer bautizados se unen para toda la vida, con el fin de amarse mutuamente y estar abiertos a la vida. A diferencia de los demás sacramentos, en el matrimonio los ministros son los propios esposos, que intercambian su consentimiento ante la Iglesia. Este consentimiento libre y consciente, sellado por Dios, constituye el vínculo sagrado del matrimonio. Cristo elevó esta unión natural a la dignidad de sacramento al prohibir el divorcio y comparar el amor conyugal con el amor de Cristo por la Iglesia, como explica San Pablo en Efesios 5. El signo esencial del matrimonio es el consentimiento manifestado públicamente mediante palabras o gestos equivalentes. La materia son los propios esposos, y la forma son las palabras de consentimiento. Una vez consumado con la unión conyugal, el matrimonio entre bautizados es indisoluble. Además del consentimiento, en la liturgia se incluyen otros signos como el intercambio de anillos y la bendición nupcial. Para contraer válidamente se requiere que ambos sean bautizados, libres de impedimentos, y que den su consentimiento sin coacción. En el rito latino, los esposos son los ministros y el sacerdote es testigo cualificado. En el rito oriental, el sacerdote corona a los esposos, confirmando su unión. El sacramento confiere a los cónyuges una gracia especial para amarse con el amor de Cristo, fortalecerse mutuamente, superar dificultades y santificarse en la vida conyugal. Esta gracia eleva el amor humano al orden sobrenatural, haciendo del matrimonio una imagen viva de la alianza entre Dios y su pueblo. Está orientado al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Cuando hay hijos, los padres reciben también gracia para educarlos en la fe. La familia cristiana se convierte así en iglesia doméstica, célula fundamental de la Iglesia y de la sociedad. Históricamente, el matrimonio ha sido considerado honorable en todas las culturas. En los primeros siglos cristianos, no existía un rito litúrgico específico y se celebraba con formas civiles, pero pidiendo la bendición de la Iglesia. Con el tiempo, la Iglesia fue regulando su celebración para asegurar su validez. El Cuarto Concilio de Letrán exigió la publicidad del matrimonio y el Concilio de Trento estableció la forma canónica. Para ser válido, debe celebrarse ante un párroco o delegado y 2 testigos. Esta norma sigue vigente, salvo dispensa. En la Edad Media se debatió si el matrimonio era un sacramento en sentido pleno, pero teólogos como San Agustín y Pedro Lombardo afirmaron su sacramentalidad basándose en Efesios 5. Trento definió que el matrimonio es verdaderamente un sacramento instituido por Dios, con gracia santificante e indisolubilidad. Se enfrentó a las ideas protestantes que lo consideraban un contrato civil.
En los siglos XVIII y XIX surgió el matrimonio civil como alternativa secular, pero la Iglesia mantuvo su autoridad sobre los matrimonios entre bautizados. En el siglo XX, San Pío X introdujo la fórmula del «si quiero», y el Concilio Vaticano II profundizó en la teología matrimonial, destacando el amor conyugal como central, junto con la apertura a la vida. Se superó el lenguaje excesivamente jurídico, adoptando un enfoque más pastoral y espiritual. Necesidad de prepararse adecuadamente antes de contraerlo. Los cursos prematrimoniales ayudan a comprender la dimensión sacramental de esta vocación. Frente a las ideologías que devalúan la familia, la Iglesia propone el testimonio de matrimonios cristianos que, con la gracia del sacramento, viven en fidelidad y educan a sus hijos en la fe, dando esperanza a una cultura que necesita redescubrir el valor del amor conyugal y la familia. Clasificación tradicional de los sacramentos: iniciación, curación y servicio. La Iglesia Católica agrupa los 7 sacramentos en 3 categorías tradicionales, según la etapa de la vida cristiana a la que corresponden o la finalidad principal que cumplen. Primero, los sacramentos de iniciación cristiana son aquellos que introducen y fundamentan la vida de fe. A través de ellos, el creyente es incorporado plenamente a Cristo y a la Iglesia. Estos 3 sacramentos son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El bautismo representa el renacimiento espiritual, y es la puerta de entrada a los demás sacramentos. La confirmación fortalece la gracia bautismal mediante el don del Espíritu Santo. Y la Eucaristía alimenta constantemente al creyente con el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos 3 sacramentos, que normalmente se reciben en ese orden, sientan las bases de la vida cristiana. En la Iglesia latina, es habitual que la confirmación se celebre después de la primera comunión. Como se afirma, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados con la Eucaristía. En segundo lugar, están los sacramentos de curación o sanación, que son 2, la penitencia, también llamada reconciliación, y la unción de los enfermos. Cristo, médico de almas y cuerpos, quiso continuar su obra de sanación a través de estos 2 sacramentos. La penitencia cura la enfermedad espiritual del pecado, devolviendo la gracia al pecador arrepentido. Por su parte, la unción de los enfermos alivia y fortalece a quienes sufren por una enfermedad grave o por la vejez. Les brinda perdón, consuelo, y si Dios así lo quiere, también recuperación física. Ambos sacramentos manifiestan la misericordia de Dios, que perdona nuestras dolencias y sana nuestras enfermedades. Se les llama de curación porque atienden las 2 grandes fragilidades humanas, la fragilidad moral, el pecado, y la fragilidad corporal, la enfermedad. Finalmente, tenemos los sacramentos de servicio a la comunidad o al servicio de la comunión, el orden sagrado y el matrimonio. Se les denomina así porque otorgan una misión particular dentro de la Iglesia, al servicio del pueblo de Dios. El orden sagrado instituye ministros, diáconos, sacerdotes y obispos, que sirven a la comunidad eclesial, nutriéndola con la palabra y los sacramentos, y guiándola como pastores. El matrimonio cristiano, en cambio, está orientado no solo al bien de los esposos, sino también al servicio de la vida, la procreación y educación de los hijos. Es, además, una célula vital de la Iglesia y de la sociedad. Ambos sacramentos están dirigidos hacia la salvación de los demás. El sacerdote sirve al crecimiento espiritual de todos. Los esposos, al cooperar con Dios para dar vida y formar a sus hijos, contribuyen al futuro del pueblo de Dios. Así, estos sacramentos trascienden lo individual y fortalecen la comunión eclesial. Existe también otra forma de clasificar los sacramentos. Se distingue entre los que se reciben una sola vez, como el bautismo, la confirmación y el orden, porque imprimen un carácter indeleble, y los que pueden recibirse varias veces, como la Eucaristía, la penitencia, la unción, y también el matrimonio, pero solo si ha fallecido el primer cónyuge, ya que mientras viva no se puede repetir. Asimismo, se suele destacar la primacía de la Eucaristía, considerada el sacramento central. Como afirmaba Santo Tomás de Aquino, todos los sacramentos están ordenados hacia la Eucaristía como a su fin, ya que en ella culmina la comunión con Cristo, presente en el sacramento de su cuerpo y sangre.
La comprensión y la práctica de los sacramentos se desarrollaron gradualmente a lo largo de la historia de la Iglesia, especialmente durante los primeros siglos, del I al V, y en la Edad Media, del siglo VI al XV. Desde sus inicios, la Iglesia celebraba el bautismo, la fracción del pan, la imposición de manos. Sin embargo, en esos primeros tiempos no existía aún una lista formal de 7 sacramentos como la que conocemos hoy. En los primeros siglos, el término griego mysterion, misterio, era el que se usaba para hablar de los ritos sagrados y de la realidad oculta de la salvación. Los padres griegos se referían a los misterios cristianos especialmente aludiendo al bautismo y a la Eucaristía, aunque también a otros signos sagrados. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía llamaba mysterion a la encarnación de Cristo, San Justino Mártir comparaba los ritos cristianos con los misteria paganos, y Orígenes usaba el término en un sentido amplio. Cuando la reflexión teológica pasó al occidente latino, Tertuliano introdujo la palabra sacramentum como traducción de mysterion. Durante esos siglos iniciales, cualquier rito santo podía considerarse sacramento en sentido genérico. Por ejemplo, algunos padres consideraban sacramento el rito de lavar los pies, o incluso la oración del Señor. San Agustín, en los siglos IV y V, fue fundamental para la teología sacramental. Definió el sacramento como signo visible de una realidad sagrada o invisible. En sus escritos, llama sacramenta no solo a los que hoy reconocemos, sino también a elementos del Antiguo Testamento que prefiguraban los actuales. Así, habla del sacramento de la Pascua judía como figura de la Eucaristía. Sin embargo, reconocía de manera especial el bautismo y la Eucaristía como sacramentos principales. Además, afirmaba que estos sacramentos son eficaces ex opere operato, es decir, por la acción misma de Cristo, incluso si el ministro fuera indigno, en clara oposición a los donatistas. Hacia el siglo IV, la iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y Eucaristía, ya estaba bien estructurada. Los catecúmenos se formaban, recibían los 3 sacramentos en la vigilia pascual, y luego participaban en la catequesis mistagógica. San Cirilo de Jerusalén y San Ambrosio de Milán fueron autores de catequesis muy profundas, en las que explicaban el simbolismo del agua, del óleo, del sello del Espíritu, y del pan y el vino como cuerpo y sangre de Cristo. En cuanto al matrimonio, aunque era considerado una institución sagrada, no tenía todavía un rito eclesial uniforme. Los padres defendían su indisolubilidad frente al divorcio pagano. San Agustín fue probablemente el primero en llamarlo sacramento de manera explícita, al decir que en el matrimonio cristiano, además del bien de la prole y la fidelidad, está el sacramentum, es decir, el vínculo indisoluble. La penitencia existía de forma pública. Posteriormente, en la Alta Edad Media, surgió el sacramento privado, junto con la teología de la satisfacción y la posibilidad de absolución repetida. La unción de los enfermos aparece documentada por el Papa Inocencio I en el siglo V, como un rito realizado por los presbíteros a los enfermos, conforme a lo indicado en la Carta de Santiago. Así pues, todos los sacramentos actuales ya se practicaban desde antiguo, aunque su comprensión teológica unitaria tardó en consolidarse. Durante el primer milenio no existía un consenso claro sobre cuántos sacramentos había. Se hablaba de ellos en general, y a veces se contaban más de 7 o menos. Por ejemplo, en el siglo XII, Hugo de San Víctor llegó a enumerar casi 30 cosas como sacramentos en un sentido amplio. Fue en la escolástica medieval, entre los siglos XII y XIII, cuando se definió claramente la lista de los 7 sacramentos. El teólogo clave en este proceso fue Pedro Lombardo, quien en su obra Las Sentencias propuso los 7 que hoy conocemos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden y matrimonio. Esta lista fue aceptada por los grandes teólogos posteriores. Se veía una analogía: así como existen 7 remedios espirituales, o 7 días de la semana, o 7 virtudes, también debía haber 7 sacramentos. Los escolásticos desarrollaron además conceptos como la materia y forma de cada sacramento, y refinaron la noción de causalidad, el sacramento como causa instrumental de la gracia. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, ofreció una síntesis profunda de toda la teología sacramental.
definió el sacramento como signo conmemorativo de la pasión de Cristo, demostrativo de la gracia presente y profético de la gloria futura. Subrayó que el sacramento es tanto signo como causa de santificación, por la virtud divina. Además, argumentó que debía haber 7 sacramentos, relacionándolos con las etapas de la vida natural del ser humano: nacimiento, bautismo, crecimiento, confirmación, alimento, Eucaristía, sanación, penitencia y unción, vida social, matrimonio y gobierno, orden sagrado. En 1274, el Concilio de León II, un concilio ecuménico, proclamó oficialmente en una profesión de fe la existencia de 7 sacramentos de la Iglesia. Esto fue una señal de que toda la Iglesia universal ya había acogido esa enumeración. La teología medieval también debatió la eficacia del sacramento, si confiere gracia por sí mismo o solo dispone para ella. Se afirmó finalmente que confiere gracia por su instrumentalidad divina. Se definieron también la intención requerida en el ministro y en quien lo recibe. Hacia el final de la Edad Media, la devoción popular se centró especialmente en la Eucaristía, con milagros eucarísticos, la fiesta del Corpus Christi y la adoración, y en la penitencia, por la preocupación por la salvación personal. También surgieron prácticas paralelas como las bendiciones, el uso de agua bendita, etc., llamadas sacramentales, para distinguirlas de los 7 sacramentos instituidos por Cristo. En la era moderna, la Reforma protestante del siglo XVI trajo fuertes críticas a esta doctrina. Martín Lutero aceptó solo 2 sacramentos verdaderos, el bautismo y la Eucaristía, porque, según él, eran los únicos instituidos explícitamente por Cristo. Reconoció la penitencia solo como absolución ligada a la fe, y rechazó los demás como invenciones humanas. Negó la sacramentalidad del orden, proponiendo el sacerdocio universal, y del matrimonio, viéndolo como un contrato civil. Para la teología protestante clásica, los sacramentos no causan gracia, sino que son meros signos de fe. Muchas corrientes también negaron la presencia real de Cristo en la Eucaristía, salvo los luteranos y anglicanos en parte, y vieron los sacramentos como simples ordenanzas, mandatos, no necesarios para la salvación. La Iglesia Católica respondió con contundencia durante la Contrarreforma. En el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, se definió dogmáticamente que hay exactamente 7 sacramentos instituidos por Cristo. En la sesión 7, del año 1547, se condenó toda opinión contraria. Trento definió aspectos fundamentales: la Eucaristía con la transubstanciación y el sacrificio de la misa, la justificación unida a los sacramentos del bautismo y la confesión, el carácter indeleble de 3 sacramentos, y la forma canónica requerida para el matrimonio. El Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado en 1992, recoge de forma sistemática y autorizada la doctrina sobre los sacramentos, ofreciendo una síntesis de la enseñanza acumulada durante siglos por la Iglesia. En él se afirma que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, mediante los cuales se dispensa la vida divina a los creyentes. No son meros símbolos, sino signos que no solo representan, sino que realmente realizan lo que significan. Los ritos visibles con los que se celebran los sacramentos no son un simple recordatorio, sino que a través de ellos se otorgan las gracias propias de cada sacramento, adaptadas a las necesidades espirituales de cada fiel. Todo sacramento tiene su fundamento en la vida de Cristo. Aquello que era visible en el Salvador, sus obras, sus palabras, su presencia histórica, ha pasado ahora a ser comunicado a través de los sacramentos. La vida entera de Cristo se convierte así en fuente y modelo de toda gracia dispensada por medio de su Iglesia. La enseñanza de San León Magno, recogida por el Catecismo, lo expresa de modo profundo: lo que era visible en nuestro Redentor ha pasado a los misterios, es decir, a los sacramentos que ahora se celebran en la Iglesia. Todos los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo. Esta afirmación es parte esencial del depósito de la fe católica. No se trata de ritos inventados por la Iglesia o desarrollos tardíos sin base evangélica. Aunque su formulación ritual haya evolucionado con el tiempo, todos ellos tienen su raíz en las acciones y enseñanzas del mismo Cristo durante su vida pública.
La Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, fue reconociendo poco a poco el valor sacramental de esos gestos de Cristo y precisando su administración, hasta llegar al reconocimiento de los 7 sacramentos como tales. Estos sacramentos existen en y para la Iglesia. Es decir, la Iglesia es a la vez el lugar donde los sacramentos se celebran y el sujeto que los administra en nombre de Cristo. A través de los sacramentos, la Iglesia edifica su propia estructura espiritual, crece en la caridad y cumple su misión. Son parte constitutiva de su ser. En este sentido, el Catecismo enseña que los sacramentos son de la Iglesia en un doble sentido, porque existen por ella y porque existen para ella. Sin la Iglesia no hay sacramentos, y sin sacramentos no hay vida plena de Iglesia. El fruto de los sacramentos es múltiple, personal, comunitario y teologal. A nivel personal, cada sacramento actúa en el alma del fiel, santificándolo y uniéndolo más íntimamente a Cristo. A nivel eclesial, los sacramentos edifican el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. Y en cuanto a su dimensión última, están ordenados a glorificar a Dios mediante el culto en espíritu y en verdad. Además, tienen un valor instructivo. A través de los signos y palabras de cada sacramento, los fieles comprenden mejor los misterios de la fe. El Catecismo recoge también la tradicional división de los sacramentos en 3 grandes grupos según el momento de la vida cristiana que abarcan: los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, los sacramentos de curación, penitencia y unción de los enfermos, y los sacramentos al servicio de la comunidad y la misión eclesial, matrimonio y orden sagrado. El bautismo es presentado como el fundamento de toda la vida cristiana. Por él, el creyente es liberado del pecado, regenerado como hijo de Dios, hecho miembro del cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Es un nuevo nacimiento por el agua y la palabra. El bautismo no solo limpia de todos los pecados, sino que hace del bautizado una nueva criatura, adoptado por Dios y partícipe de la naturaleza divina. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que otorga el don del Espíritu Santo de manera plena, arraigando más profundamente al fiel en su filiación divina, uniéndolo más firmemente a Cristo y fortaleciendo el vínculo con la Iglesia. Proporciona una fuerza especial del Espíritu para difundir y defender la fe. Como ocurre con el bautismo, también la confirmación se recibe una sola vez, por cuanto imprime un carácter espiritual permanente. La Eucaristía es proclamada por el Catecismo como la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. En ella está contenido todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo. Instituida por Jesús en la última cena como memorial de su pasión, la Eucaristía perpetúa sacramentalmente el sacrificio de la cruz y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios. Quienes la reciben con fe se fortalecen en la caridad, se purifican de los pecados veniales y se protegen del pecado grave. El sacramento de la penitencia comunica el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Al mismo tiempo, reconcilia al pecador con la Iglesia, de la que el pecado lo había alejado. La confesión íntegra de los pecados graves, seguida de la absolución por parte del sacerdote, sigue siendo el medio ordinario de reconciliación con Dios. Este sacramento produce un verdadero renacer espiritual, restaurando la gracia y la paz interior. La unción de los enfermos ofrece consuelo, fortaleza, si Dios lo quiere, sanación física al creyente que atraviesa una enfermedad grave o la vejez. A través de la unción con óleo y la oración del sacerdote, el enfermo se une más íntimamente a la pasión de Cristo, recibe el perdón de los pecados si no pudo confesarlos, y es preparado para el paso a la vida eterna. Toda la Iglesia se une en oración por él, acompañándolo en su sufrimiento. El sacramento del orden confiere un don del Espíritu Santo que capacita al ordenado para actuar en nombre de Cristo como su instrumento en la Iglesia. Lo configura con Cristo sumo sacerdote, de modo que pueda ejercer un poder sagrado en la predicación, la liturgia y el gobierno pastoral. Este sacramento imprime un carácter espiritual indeleble. Existen 3 grados en el ministerio ordenado: episcopado, presbiterado y diaconado. Todos están al servicio del pueblo de Dios y de la unidad de la Iglesia. El matrimonio cristiano es elevado por Cristo a la dignidad de sacramento. Es una alianza sagrada entre un hombre y una mujer, por la cual se unen de por vida en fidelidad, apertura a la vida y amor mutuo.
Es imagen de la unión entre Cristo y la Iglesia. El consentimiento mutuo, libre y responsable, establece un vínculo indisoluble confirmado por Dios. El sacramento concede a los esposos la gracia necesaria para vivir su vocación con fidelidad, superar las dificultades y santificarse mutuamente. La fidelidad conyugal no es solo una exigencia moral, sino un signo del amor fiel de Dios. Estas enseñanzas del Catecismo reflejan cómo la Iglesia comprende los sacramentos como canales reales y eficaces de gracia divina, instrumentos de santificación, expresión de la fe y medio por el cual Dios actúa en la historia a través de su Iglesia. En la vida de la Iglesia hoy, los sacramentos continúan ocupando un lugar esencial como fuentes de la gracia de Dios y pilares de la experiencia comunitaria y espiritual de los fieles. Su importancia pastoral y espiritual se manifiesta en varios aspectos. Acompañan todo el camino del cristiano, desde la cuna hasta la muerte. Los sacramentos marcan los momentos decisivos y ofrecen el auxilio divino apropiado. La pastoral de la Iglesia organiza su misión en gran medida en torno a ellos: catequesis bautismal para padres y padrinos, preparación de niños para la primera comunión y de jóvenes para la confirmación, dirección espiritual y penitencial, curso prematrimonial para novios, atención a los enfermos con la unción, formación y ordenación de ministros. Todo esto muestra que la Iglesia, como madre, nutre a sus hijos con los sacramentos en cada etapa. En palabras de San José María Escribá, qué bondad la de Cristo al dejar a su Iglesia los sacramentos. Son remedio para cada necesidad. Efectivamente, para cada situación crucial, el nacimiento a la fe, las caídas en el pecado, las decisiones de estado de vida, los momentos de enfermedad o de envío ministerial, hay un sacramento específico como remedio o fortalecimiento. Pastoralmente, se recalca que no son meros rituales arcaicos, sino encuentros actuales con Jesucristo resucitado. Cristo actúa hoy en su Iglesia a través de los sacramentos, haciendo tangible su gracia. En cada misa es Cristo mismo quien nos habla en la palabra proclamada y se ofrece por nosotros en la Eucaristía. En cada absolución de la confesión es Cristo quien perdona mediante el sacerdote. En el bautismo es Cristo quien nos injerta en él. En la unción es Cristo el médico que visita al enfermo. Esta perspectiva ayuda a los fieles a vivir los sacramentos con fe y devoción, sabiendo que detrás de los signos visibles está el Señor presente y operante. La espiritualidad católica anima a vivir sacramentalmente, es decir, acercarse frecuente y dignamente a los sacramentos para alimentarse de la vida divina. Por eso se promueve la práctica de la comunión frecuente, incluso diaria, y la confesión frecuente, como fuentes de crecimiento espiritual constante. Los sacramentos no son actos aislados entre el individuo y Dios, sino celebraciones de la comunidad eclesial. Incluso los de carácter más privado, como la penitencia o la unción, tienen una dimensión comunitaria, perdonan y reintegran a la persona en la comunión de la Iglesia o suscitan la oración de toda la comunidad por el enfermo. La Eucaristía especialmente es sacramento de la unidad, congrega a los fieles cada domingo como una familia alrededor de la mesa del Señor y construye la Iglesia. El bautismo hace de gente de toda raza y cultura un solo cuerpo en Cristo. En la pastoral actual se destaca la celebración comunitaria, bautismos dentro de la misa parroquial cuando es posible, primeras comuniones y confirmaciones con la participación de toda la comunidad, unción de enfermos comunitarias en parroquias, todo para subrayar que somos Iglesia por y en los sacramentos. Así se fortalece el sentido de pertenencia y fraternidad. Los sacramentos, al ser signos sensibles, educan nuestra fe a través de los sentidos: el agua que moja, el aceite que unge, el pan que se parte, las palabras escuchadas. Dios nos conoce y se adapta a nuestra naturaleza corporal y social, usando cosas concretas para transmitirnos realidades espirituales. Pastoralmente, esto es valioso porque significa que la liturgia sacramental catequiza por sí misma. La belleza de una liturgia bien cuidada, los símbolos ricos como el fuego pascual, la luz de velas, los aromas del incienso, la música sagrada, elevan el alma hacia Dios y la disponen a recibir gracia. En un mundo tan visual, los sacramentos siguen hablando con su lenguaje simbólico. La Iglesia procura celebrarlos con dignidad y comprensibilidad, para que los fieles capten su mensaje íntimo. En la espiritualidad católica contemporánea, se recalca que los sacramentos no actúan mecánicamente sin la implicación personal,
requieren la cooperación del fiel, su fe, su intención de convertirse. De este modo, se integran en un camino de discipulado. Comulgar implica el compromiso de asimilar los sentimientos de Cristo, confesarse implica la voluntad de enmienda, casarse implica asumir un proyecto familiar cristiano abierto a la vida, ordenarse implica entregarse al servicio de todos. Cada sacramento conlleva una llamada a la misión y testimonio. Un fruto eclesial de la pastoral sacramental es formar comunidades vivas, bautizados que viven como hijos de Dios, confirmados que son apóstoles en el mundo, matrimonios que son iglesias domésticas y testigos del amor conyugal, sacerdotes y religiosos que sirven con alegría. Los sacramentos dan la gracia, pero la persona debe responder con su vida. La gracia recibida no debe quedar estéril, como dice San Pablo. Por eso la Iglesia insiste en la formación sacramental, no solo recibir los sacramentos, sino formarse antes y después para vivir de acuerdo a ellos. Catequesis de infancia y juventud para comprender la fe del bautismo y Eucaristía, acompañamiento de parejas tras la boda para ayudarlas en su vocación matrimonial, formación permanente del clero. En un mundo hambriento de significado, los sacramentos ofrecen experiencias palpables de la gracia. El impacto pastoral del sacramento de la reconciliación hoy es claro. Muchas personas encuentran en la confesión un espacio único de sanación interior en medio de sociedades cada vez más individualistas. La absolución sacramental les brinda una certeza de perdón que alivia conciencias y libera del peso de culpas. Igualmente, la unción de enfermos brinda paz y valor a ancianos y enfermos, haciéndoles sentir que no están solos en su sufrimiento sino unidos a Cristo y sostenidos por la oración de la Iglesia. El matrimonio sacramental ofrece a los esposos la fuerza para sobrellevar juntos las crisis y perseverar en la fidelidad, cosa muy necesaria ante la fragilidad de las relaciones hoy. Incluso el orden sacerdotal, en un tiempo donde la figura del sacerdote a veces es cuestionada, sigue siendo vital. Tener ministros dedicados en cuerpo y alma a servir a la comunidad, los sacramentos de orden nos proveen pastores y laicos consagrados que son signos del buen pastor en medio del pueblo. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha puesto un gran énfasis en la participación consciente, activa y fructuosa de los fieles en la liturgia sacramental. Esto ha tenido un enorme impacto pastoral. La misa en lengua vernácula, la simplificación de ritos, la posibilidad de ministerios laicales como lectores, acólitos, ministros extraordinarios de comunión, han buscado que el pueblo de Dios no sea un mero espectador sino parte viva de las celebraciones. La importancia espiritual de esto es que los sacramentos no son magia del cura sino acciones de toda la Iglesia presididas por el ministro. Cuanto más interiorizan y participan los fieles, más fruto dan los sacramentos en la vida eclesial. Hoy como ayer los sacramentos son el corazón de la vida cristiana. No son importantes por costumbre o tradición vacía, sino porque en ellos late el mismo poder de Dios obrando nuestra salvación. Son encuentros reales con el amor de Cristo, que fortalecen la fe, alimentan la santidad personal, construyen la Iglesia comunión y envían a la misión. La pastoral de la Iglesia seguirá girando en torno a ellos, adaptándose a las circunstancias, por ejemplo, aprovechando las tecnologías para catequesis sacramental o inculturando la liturgia en distintas culturas, pero siempre con la convicción de que en los sacramentos Dios nos toca y nosotros tocamos a Dios. En un mundo secularizado, la vivencia auténtica de los sacramentos es en sí misma evangelizadora. Una comunidad que celebra con gozo la Eucaristía dominical o una familia que bautiza a sus hijos con fe, está proclamando el Evangelio con su testimonio. Así, los sacramentos siguen siendo luces en el camino del pueblo de Dios, medicinas y alimentos para las almas, y signos visibles de la presencia amorosa de Dios en medio de la humanidad. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Tu apoyo hace que este canal siga creciendo y podamos traerte más contenido como este cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo.